cómo tira un piano, ¿eh? A mí un artista que hace una canción con un piano me tiene ganado. Pero hay que hacerlo bien, porque hay artistas que usan un piano y lo hacen fatal. Y esta versión es fantástica. Y aquí están los amigos, los hermanos, Platón, Mitchell, Chus, ¿cómo estáis? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Miguel, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros. Tantas veces que hemos oído hablar de Platón y yo pues no había tenido nunca la oportunidad de coincidir con vosotros y de hablar con vosotros. Y así que hoy es el día, ¿no?, de recordar un poco vuestra historia, ya que habéis vuelto a la palestra y habéis vuelto a saltar al escenario musical. Esto de que hayáis vuelto es como nos pasa también a los locutores cuando estás un tiempo sin hacer lo que te gusta, que tienes el mono. Bueno, yo creo que sí. O sea, evidentemente nos pasa a nosotros que dijimos que uno puede salir de la música, pero la música no sale de ti nunca, ¿no? Entonces hay un veneno ahí que no se quita, que es muy adictivo, y yo creo que sí, que es eso, que al final lo terminas echando de menos y hay que volver. Vamos a volver, pero vamos a volver al principio, porque en Featuring siempre nos gusta recordar la historia de esos artistas. Vosotros, Miguel Ángel, Jesús, Mitchell, naciste en Hamburgo porque te tocó, porque tus padres viajaban mucho, ¿no? Y Chus en Madrid. Vosotros venís del mundo del circo, con padre trapecista, madre bailarina. Bueno, sí, exactamente, no exactamente trapecista, pero sí número de pulsadores olímpicos. Somos familia de artistas y digamos que teníamos el escenario muy cerca. Cuando nuestras primeras inquietudes fueron hacer música, pues lo teníamos al lado para subirnos a cantar, a tocar, a componer. Y bueno, pues fue muy sencillo. Cuando tienes tu padre que es carpintero, pues tienes el martillo al lado para hacer cosas, ¿no? Y cuando tus padres son artistas, pues tienes el escenario, ¿no? Así fue una evolución natural. Y vosotros a día de hoy creo que en su día practicasteis un poco el tema del trapecio y tal. Mitchell creo que fue casi devorado por unos leones, he leído por ahí, tuvo un percance. A día de hoy, ¿seguís haciendo alguna práctica? ¿Recordáis alguna noción o lo habéis perdido esto? Bueno, cuando has dicho trapecista, yo no he querido entrar porque enseguida me tira. Yo era el que quería ser trapecista. Tú eras el trapecista. Sí, yo era. Imagínate qué gran pérdida para el Circo del Sol. Todavía me están llamando y les tengo que decir que no todos los días, que son muy pesados. Bueno, ¿sabes qué pasa? Lo que decía mi hermano. Nacer en un circo, pues evidentemente marca muchísimo, ¿no? Tu entorno, tu familia, tus amigos. Además, el circo no es un trabajo que tienen tus padres y cuando llegan a casa se olvida, sino que el circo es una forma de vida y estás siempre metido en ese ambiente. Entonces, nosotros, incluso de mayores ahora, cuando vemos un circo por ahí de viaje, siempre nos pone la piel de gallina, tenemos que entrar a saludar a la gente que conocemos. Es algo que llevamos en las venas y, como se dice en el circo, nos corre ese rin por las venas. No hacemos nada de circo, hacemos deporte porque, bueno, nuestra familia eran deportistas y tenemos el deporte como parte de nuestra vida, como nuestra rutina, ¿no? Pero lamentablemente la herencia de nuestros padres artística esa no la vamos a tener. El circo se llamaba Les Carles y de ahí vosotros hicisteis un proyecto, vuestro primer proyecto como cantantes, eso que nos contaba Chus, de que cantabais en los circos, en las actuaciones, vamos, que se llamaba Carles Junior, ¿no? Ese primer proyecto, ese primer paso que disteis en la música. Sí, bueno, digamos que fue nuestro primer nombre artístico, pues luego hemos ido evolucionando hacia otros nombres y bueno, pues cuando llevas tantos años, pues imagínate, has pasado por varias formaciones, pero al final lo importante es que acabamos siendo Platón, que es lo que queríamos ser desde niños. Empezamos siendo un dúo y a día de hoy seguimos siendo un dúo. Bueno, ya que estamos en la infancia y en cuando erais niños, escuchad eso que tenemos por aquí. Solo puedo ser el espectador de tu vuelo. Solo puedo mirar la persona tan bonita que llevas dentro. Hola, Mitchell y Chus. Soy India, la hija de Patty y la sobrina de Maika. Espero pronto volveros a ver. Os queremos mucho. ¡Mua! Bueno, pues ya hay niños Madre que mía. están conectándose al mundo de Platón. ¿Qué os parece? Pues nos parece... Sí, dime. No, habla tú, Chus, es igual, habla. No, nos parece emocionantísimo, tío. Evidentemente, pues que generaciones nuevas vuelvan, digamos, te reencuentren y vuelvan junto con sus padres a escuchar tu música, pues no deja de ser un sentimiento muy emocionante y es lo que hace que todo esto merezca la pena.
Vosotros hace poquito colgasteis un vídeo en vuestra página web de una versión del sitio de Mi Recreo, pero vosotros ya cuando erais Carles Jr. hacíais versiones de Los Secretos, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que entonces con los Carles, fíjate que me encanta oír ese nombre porque muchas veces no hablamos mucho de los Carles, ¿no? Los Carles era el nombre artístico de nuestros padres en el circo y nosotros con aquello de la raza, ¿no? Pues heredamos, aunque no éramos de circo, pero cantábamos con el nombre de los Carles, ¿no? Entonces, en aquella época yo tenía 11 años y Chus tenía 8. Entonces todavía no éramos capaces de componer nuestras canciones y entonces cantábamos canciones de Los Pecos, de Los Secretos, como tú decías, de la gente que nos gustaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que cuando empiezas a cantar, lo importante es que te gusta mucho cantar. Empiezas cogiendo un poco de aquí, un poco de allá, pero bueno, enseguida, desde muy jovencitos, empezamos a hacer nuestras canciones y poco a poco empezamos a crear nuestro estilo, ¿no? Pero para nosotros es un orgullo haber cantado canciones de gente tan importante, ¿no? Incluso os atrevisteis cuando erais muy pequeñitos, muy jóvenes, con el inglés, porque creo que para el proyecto Vivas sorprendisteis a la discográfica que os contrató con una versión de los Bee Gees, el How This Is Your Love, ¿no? Madre mía. Sí, bueno, fue una circunstancia, una anécdota en la vida, que dijeron, ¿sabéis cantar? Sí, venga, ¿qué queréis cantar? Pues mira, cantamos como los Bee Gees. Y cantamos el How Deep Is Your Love y bueno, pues después de esa prueba, sí que fue una prueba rapidísima, un casting rapidísimo, estábamos a la semana siguiente en Barcelona grabando, o sea que a los Bee Gees les debemos muchas cosas y entre ellas pues un poco nuestra entrada en la industria discográfica como tal. Después vino esa entrada Parchís, esa entrada en la que creo que cerrasteis la etapa de Parchís. Fueron 3 años un poco de idas. Bueno, vosotros siempre os mantuvisteis, pero de idas y venidas, sobre todo en las partes femeninas. Hicisteis incluso luego un proyecto llamado Reprise, que era los que quedabais, los componentes ya un poco más mayorcitos del grupo. Y entonces ya empezasteis a ocuparos y a interesaros por el mundo de los instrumentos, a tocar piano, a tocar guitarra y a formaros un poquito más, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, nosotros, como decías tú, empezamos, los Carles éramos un dúo y al final hubo diferentes etapas, pero bueno, siempre teníamos la ilusión aquella de niños de poder hacer algo los dos, ¿no? Entonces, cuando Parchís se terminó, hubo un periodo de transición hasta que pudimos encontrar nuestro sitio, empezar a hacer maquetas, que hoy en día, pues, decía el otro día un compañero que los artistas cuando quieren hacer música se saltan muchos pasos, ¿no? Por aquello de que vas a un concurso, un talent show o lo que sea, que está muy bien, pero claro, el proceso de las maquetas hay que vivirlo, ¿no? O sea, empezar a grabar tus canciones en un aparato en casa, un 4 pistas, cosas que son hoy en día casi de la Edad Media, y luego empezar a enseñarlo a las compañías. Bueno, fue un proceso largo, pero bueno, al final conseguimos, lo que decía Chus, llegar a ser un dúo otra vez, después de 5 años repartiendo canciones por ahí en todas las compañías, y sí, fue a base de componer nuestras canciones, de grabarlas, de darle forma, de conseguir nuestro estilo, porque al principio cuando empiezas, pues no tienes un estilo, empiezas a componer y te vas descubriendo a ti mismo, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la suerte de que entre los dos fuimos capaces de hacer algo bonito, ¿no? ¿Tenéis muchas canciones guardadas en el cajón que vean o que no vean la luz? Sí, tenemos canciones. A ver, nunca hemos pensado que para hacer un repertorio, un disco, haya que componer 50 canciones, ¿no? Porque no somos de hacer, digamos, como zaranchurros. Creo que cada labor de composición y de creación requiere un momento, un tiempo, una dedicación, y no somos de desechar muchas canciones, pero sí, si en cada disco se quedan fuera 5 o 6 canciones, pues son las que hemos ido acumulando con el paso del tiempo, que algunas, de hecho, luego han estado incluidas en los discos posteriores, ¿no? Año 92 fue cuando Pablo Pinilla os descubre, cuando dais el gran salto como Platón, que Platón, curiosamente, para quien no sea muy seguidor vuestro, es vuestro segundo apellido, es vuestro apellido materno. ¿Vuestro padre qué pensó de esto, de que os pusierais el apellido materno? A ver, mi padre sabía que nuestras abuelas para nosotros eran nuestro pilar emocional, mi abuela y sus 2 hermanas, entonces no hubo ningún conflicto, porque cuando dijimos que queríamos utilizar el nombre de ellas como homenaje para que disfrutaran también de eso que nos tocaba vivir en ese momento, pues él estaba orgulloso igual. O sea, al final es la familia y somos una familia generosa, o sea que no tuvimos conflicto por ese sentido, en ese sentido. Llegaba, como decía, en 1992 ese Perdiendo la Inocencia. ¿Qué supuso este primer disco? ¿Qué repercusión tuvo, no solo en España, sino a nivel de Latinoamérica, a nivel internacional? Cuéntanos. Pues bueno, mira, fue nuestro primer disco debut como Platón. Fue un disco que tuvo muchísima aceptación de la gente. Fue para nosotros pues el escaparate donde todo el mundo nos vio. También es verdad que en aquellos tiempos pues
había otra disposición de las televisiones a la hora de poner música, incluso de las cadenas donde se tocaban otro tipo de estilos, cosa que a lo mejor pues está mucho más limitado a las modas. Entonces, digamos que tuvimos todos los grupos que estábamos en aquella época una oportunidad muy grande, ¿no?, de llegar a la gente, cosa que hoy es mucho más complicado. Están las redes, pero los medios masivos entonces prestaban mucha más atención a la música, y digamos que nuestra carta de presentación pues fue muy bien acogida por el público, tanto de aquí como bien decías de Latinoamérica, ¿no? Fue nuestro descubrimiento como Platón y no pudimos empezar con mejor pie. Y contadme cuáles son, antes hablabais de que hacíais algunas versiones de ciertos grupos, pero ¿cuáles son vuestras influencias musicales? ¿Cuál es la música que habéis escuchado toda la vida, los artistas que más os gustan, que os han influenciado un poco a la hora de hacer música? Bueno, yo no creo sé que... vale, ya estoy aquí. Es que de repente me habéis echado, malvados. No, queremos que estés aquí. Ya. Ha sido... Ya estoy. Te has esfumado. Ya estoy. Contarme Pues esas mira, influencias. Sí, mira, influencias... A ver, yo creo que como dijo alguien una vez, las mejores influencias son aquellas que no se notan, ¿no? Pero bueno, sin querer, obviamente, la música que se escuchaba cuando eras un crío nos ha marcado mucho. Nosotros nos gustan mucho los Bee Gees, gente muy melódica, Christopher Cross, James Taylor, hoy en día nos gusta mucho Leiva, Funambulista, en fin, pero bueno, sobre todo la influencia nuestra viene de más atrás que de lo de ahora, y siempre han sido personas, como te digo, sobre todo los Bee Gees. De hecho, nuestra forma de cantar, dicho con todo respeto, pues hemos intentado, Chus empezó de niño a hacer ese falsete nuestro, que muchas veces en los discos, cuando la gente lo escucha, creen que es una mujer. En los coros, de hecho, en Italia, cuando se grababan las voces, Chus cantaba con las chicas porque parecía una mujer en esa tesitura, o sea que la influencia de Bee Gees, digamos que puede que sea la más importante, dicho con todo el respeto y en fin. Bueno, vamos a escuchar, antes hablamos de esa repercusión internacional, vamos a escuchar gente amante del grupo desde todas partes. A ver, escuchamos. Hola, Michelle y Chus Platón, les mando un fuerte abrazo y mucho éxito en su nuevo CD. Saludos desde México. Un gran abrazo, amigos. Hola chicos, ¿cómo estáis? Quería deciros que me lo pasé muy bien el día 14, que fue un concierto maravilloso, que estoy muy contenta, muy feliz, que siempre me transmitís esa positividad y soy tan feliz, tan alegre, estoy súper contenta. Un besito muy grande, Chus, otro muy grande, Michel. Bueno, esto es difícil, ¿eh? El mantener los fans con el paso del tiempo y también con esas desconexiones en las que estáis un tiempo en silencio y que tengáis esos fans tan fieles, ¿no? Mira, es lo que te decía antes, ¿no? Es una cuestión de emoción. Nosotros nunca dejamos de emocionarnos con esos detalles de las personas que te llaman, te escriben y además ya no solamente te dan un me gusta, que eso es muy fácil, tocas la pantalla y ya está y luego te vas a otra cosa, sino que se toman el tiempo, la molestia de llamar a una emisora de radio, de escribirte un texto largo donde te dicen lo que sienten con cada canción que escuchan nuestra. O sea, eso es una sensación que yo creo que es más adictiva que cualquier tipo de droga inventado o por inventar. Y yo creo que a día de hoy los artistas deben cuidar mucho a sus fans porque como está el tema sobre todo de la venta de discos, los que realmente van a comprar el disco de un artista a día de hoy son los fans. Antiguamente tú ibas a una tienda de discos y decías, pues este me puede gustar y lo comprabas. Pero a día de hoy yo creo que está muy limitado con lo abierto que está ya el mundo de la música en internet y los que van a comprar el disco realmente son los auténticos seguidores del grupo, ¿no? Del cantante. Sí, mira, a ver, yo siempre creo, y siempre lo he dicho, de hecho yo, cuando hemos sacado un disco, incluso con mi libro, que he publicado un libro también hace un año, mi ejemplar, digamos, el disco que yo tengo en casa, voy a una tienda y lo compro, el mío. Yo no quiero el que la compañía me regala por cortesía o y tal, porque yo entiendo que alguien tenga el gesto de decir, mira, oye, tengo mi dinero en mi cartera, voy a un sitio que hay un montón de discos, compro este, de Platón o de quien sea, para mí dice mucho, ¿no? Que alguien piense que su dinero, igual que cuando sacas una entrada para un concierto, ¿no? En los conciertos siempre lo decimos, una ciudad como Madrid que tienes en una noche, con pandemia y todo, tienes 8.000 opciones para gastar tu dinero, que alguien elija una noche que es un buen plan estar contigo, pues es muy respetable. Entonces hoy en día, para nosotros sigue siendo un gesto maravilloso que alguien descargue una canción tuya, que alguien compre tu disco. Hoy en día, obviamente, el formato pues también se puede pedir por nuestra página web, por internet, ya no hay que ir a la tienda tanto, pero como tú dices, eso es el gesto más bonito, ¿no? Y alguien decida que tu trabajo merece la pena, porque lo que es gratis, hoy en día en internet, como digo, con el dedito, todo gratis, pues vale todo, ¿no? Pero que alguien diga, mira, voy a pararme aquí y además esta parada me cuesta 20 euros. Pues hombre, sigue siendo algo que
que nos parece maravilloso y nos hace sentir pequeñitos, ¿no? Que alguien piense que tu trabajo merece la pena, pues es lo más grande que nos puede pasar, ¿no? Año 93, tu canción Sin Nombre, en el 95 llegó Amor Prohibido, en el 98 un álbum llamado Especial, que fue un disco un poco más tecno, ¿no? Os tirasteis, a vosotros que os comparen con artistas de entonces como Rai o BK, viceversa, ¿esto qué os parece? Pues mira, nos parece que es muy fácil, ¿no? Es como cuando, a ver, una comparación, otra cosa es cuando se hace una comparación, a lo mejor estudiando un poco más el tipo de música, la trayectoria, la forma de componer, la forma de colocar las voces, de armonizar, que eso a lo mejor pues ya la gente ya no es tan experta como para poder hacerlo, ¿no? Pero es como cuando juegas al fútbol y te comparan con Maradona, pues, o te comparaban, ¿no? Es muy fácil comparar. Evidentemente en esos grupos que has citado somos amigos de todos ellos, nuestras influencias musicales son diferentes, lógicamente, era un disco más, nos apetecía, era un mercado que no conocíamos, que no habíamos tocado como Platón, y fue un disco en ese sentido un poquito más electrónico, donde también había nuestra música, nuestro sello de identidad de Platón, nuestras baladas, y bueno, pues y fue un disco que funcionó muy bien, o sea, que también en ese estilo tuvimos la suerte que la gente le gustó lo que hacíamos, ¿no? ¿Y habéis pensado en hacer próximamente alguna remezcla o algún tema así un poquito más tecno como hicisteis con este álbum? De momento no. Fíjate que ahora que lo mencionas, aquello fue lo que decía Chus, muy puntual, porque cerrábamos una etapa en España de 3 discos, nos íbamos a América a vivir con este álbum en especial que tú decías y pensábamos que había que probar cosas, ¿no? Fue un poco, no sé si reinventarnos, pero intentar investigar lo que tú decías, caminos o sonidos que no habíamos hecho antes, ¿no? Uh-huh. Ahora fíjate que lo que estamos haciendo un poco, y te lo contamos así como así en petit comité de sorpresa, pues como dentro de poco se cumple un aniversario importante de la publicación de Prenda en la Adolescencia, pues igual vamos a grabar algunas de esas canciones en versiones nuevas, digamos como de homenaje del 30 aniversario, ¿no? Pero bueno, no creo que sean dance porque a lo mejor la gente igual no lo entendería, ¿no? Pero sí que le vamos a dar una vuelta porque nos hace mucha ilusión, pues imagínate, volver a grabar Locura sin partitura o Mía o un año atrás, pues va a ser un capricho muy bonito y de hecho la compañía ya está en ello y lo estamos manejando ya. Vamos a escuchar más cosas por aquí. Buenas tardes, soy Vanessa, Chus, Mitchell y Miguel Moreno. Me da mucha alegría ser partícipe de esta sorpresa para vosotros. Deciros que desde el día 14 de mayo estoy viviendo un sueño y quiero seguir soñando despierta con vosotros, con vuestras canciones y con vuestro sentido del humor. Y hablando de sentido del humor, ¿cuál es la travesura más divertida que habéis hecho en vuestra vida? ¿Y cuál es el chiste más gracioso que recordáis? Un abrazo enorme y recomiendo a todos los oyentes que compréis el disco Aprendiendo a Vivir porque es precioso. Buena cuña os ha hecho. Vanessa Mira, yo tengo una anécdota muy buena. Si me dejas, Chus, yo cuento la travesura más grande y él sigue le cuenta el chiste, porque además la hizo mi hermano. A ver, cuéntanos. Fíjate, pero fue una barbaridad con la edad lo que haces, ¿no? Nosotros cuando vinimos en el 93 de Italia de grabar el segundo disco, Tu Canción Sin Nombre, vino para España con nosotros Enzo Filippone, que es nuestro batería, porque le conocimos en la grabación y fue en plan de, hicimos muy buenas migas, hubo una química fantástica y se vino a España con nosotros, con lo opuesto, lo que es la juventud, ¿no? Venga, vámonos, y no volvió ni a su casa con la batería. Y estando en casa, vivíamos en Madrid, estaba él en la terraza tomando el sol, ¿no? Y a Chus no se le ocurre otra cosa que subirse al tejado de la casa, se puso el casco de la moto en plan, sí, con seguridad, ¿no? Y desde la azotea le tiró a Chus un cubo de agua a Enzo con el cubo y todo, que Chus, cuando Enzo lo vio al otro en el tejado con el casco y todo, pensaba que eran los marcianos que venían a matarlo, o sea, se pegó un susto, aquello fue, o sea, no te lo puedes imaginar. Esa fue una de las gracias que hizo Chus, que Enzo todavía lo recuerda y se le saltan los dientes, ¿no? De cuando lo vio al otro en el tejado allí subido con el cubo. Bueno, eran Chus, muy locos de jóvenes, ¿eh? Entonces, ¿en la relación como hermanos siempre la habéis llevado bien o habéis tenido temporadas claro, porque habéis estado prácticamente todo el tiempo juntos, ¿no? Tanto trabajando como personalmente. ¿Esto cómo lo habéis llevado? Pues mira, yo te voy a contar mi experiencia. Y el chiste, hermanos, no te olvides del chiste. ¿El qué? Que no te olvides del chiste. Cuéntame la experiencia y luego el chiste. Ah, no, el chiste que lo cuente mi hermano, que él cuenta chistes muy bien. Yo soy malísimo contando chistes. O sea, estoy vergüenza ajena. No, el chiste de mi hermano, que él los cuenta mejor. Mira, nosotros somos unos hermanos a lo mejor no típicos, porque desde pequeños hemos estado juntos, hemos trabajado juntos y hemos pasado por todo tipo de momentos, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre digo que cuando ha habido momentos malos, o sea, que te enfadas o tienes las cosas que le pasan a todo el mundo, yo siempre digo, es mi hermano.
Y con eso se ha terminado la discusión. O sea, eso es un poco es el punto de vista que nunca perdemos, ¿no? Es el horizonte que nunca se pierde. Entonces, lo que te digo, hemos trabajado y además hemos manejado que eso a la gente casi siempre, la gente siempre se pelea por dinero, desgraciadamente. O sea, nosotros hemos tenido, nos han pasado todo tipo de cosas, pero nunca nos hemos peleado por dinero. Pues eso está muy bien. Ahora cuéntanos el chiste, a ver al cual se le da mejor. Madre mía, me habéis dejado el apuro. Bueno, voy a contar un chiste que a mí me ha hecho mucha gracia. Lo que pasa siempre, me lo ha contado un amigo hace poco. Pero bueno, a mí me parece, porque yo sobre todo soy muy peliculero y lo visualizo, ¿no? Yo veo la imagen y me hace gracia, ¿no? Están dos albañiles trabajando en el andamio, albañiles, un señor de estos rudos, de una ceja sola, muy bestia, ¿no? Y se agacha a coger el cemento y al agacharse se le ve un tanga. Y el compañero que está detrás dice, pero bueno, Manolo, ¿tú desde cuándo usas tanga? Y dice, tío, desde que mi mujer encontró el de mi amante en el coche y tuve que decir que era mío. Bueno, pues puedes mirar un poco tu carrera como humorista, te lo puedes plantear, también, o hacer en los conciertos. ¿Cuentas chistes en los conciertos o algo así? No. Yo creo que esa parte es mejor evitarla. Lo guardo para una intimidad muy íntima. ¿Sois artistas de los que suelen hablar mucho en los conciertos o os dedicáis a cantar? ¿Cómo lo hacéis? Sí, hablamos mucho, pero ya nos hemos limitado uno al otro. Hemos dicho, mira, oye, en este último concierto vamos a hablar menos y lo hemos cumplido. O sea, explicamos un poco cada canción porque a la gente le gusta conocer cosas de las canciones, pero tenemos que medirnos. Y hablando de conciertos, habéis sido teloneros de grupos emblemáticos como Tay-Duck o New Kids on the Block, ¿no? Sí, bueno, eso es uno de esos... A ver, no quiero quitarle mérito, pero en el fondo es una gestión que hace la discográfica en su momento. Como estábamos en Sony, New Kids on the Block, como tú decías, vino a cantar aquí a Las Ventas, en Madrid, en aquella época, y la compañía pensó que nosotros podíamos ser un grupo apropiado para abrir fuego, para calentar el ambiente. Y bueno, pues es una de esas cosas que te las proponen y te parece fantástico, ¿no? Para nosotros que éramos unos muy jóvenes en aquel momento, pues hombre, salir delante de un grupo tan importante a nivel mundial fue un gustazo y de hecho la gente siempre lo recuerda, la gente que estuvo allí y fue una sensación maravillosa. Teníamos miedo, además nos presentó Joaquín Luqui en aquella época y él decía, bueno, ¿tenéis miedo de cómo van a tratar? Y pues un poco sí, ¿no? Pero la gente, por suerte, nuestra música estaba sonando mucho ya en la radio y nos recibieron con los brazos abiertos. Fue una experiencia maravillosa. Pero bueno, la gente venía a ver a New Kids on the Block y se encontraron con nosotros, pero nos trataron con mucho cariño y es uno de esos momentos bonitos que recordamos toda la vida, ¿no? Mirad lo que os preguntan por aquí. Michel y Chus, pues mira, quería preguntaros, por ejemplo, si os propusieron alguna vez ir a Eurovisión. Moni Penny dice que si os propusieron alguna vez ir a Eurovisión. Que sepamos, sí. Bueno, ¿sí? A ver, sí, yo sí, alguna vez lo hemos escuchado. Lo que pasa que sí que es verdad que siempre hemos pensado, o a lo mejor por eso no se nos ha ofrecido abiertamente, que no éramos Eurovisión. Es un poco jugarte la vida a una carta, ¿no? Porque ha habido gente muy talentosa que ha ido a Eurovisión y como es un festival y es un poco, pues ni siquiera sabes de qué depende el que quedes bien o quedes mal, pues han pasado momentos muy difíciles después de Eurovisión siendo gente con una trayectoria muy brillante, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos preferido no jugarnos nuestra carrera y nuestra vida artística y también personal, porque luego te afecta a nivel personal, a una sola carta, ¿no? Por eso nunca hemos sido partidarios de participar en ningún festival de estos en los que es cara o cruz. Y si sale cruz, pues imagínate, ¿no? Bueno, habéis estado haciendo muchas cosas en estos tiempos de desconexión. Michel, por ejemplo, se ha dedicado a escribir ese libro que todavía creo que estás promocionando, ¿no? El viaje interior se llama. Has producido un disco infantil en México. Has sido manager, antes hablaba con tu hermano, de Carmen Day, de la cantante rumana Carmen Day. Y bueno, ¿y tú qué has estado haciendo durante este tiempo? Porque tu hermano ya lo tenemos claro, pero ¿tú qué has hecho en estas desconexiones? Pues mira, yo lo principal, mi desconexión también emocional coincidió con que yo iba a ser papá y vamos a tener una niña y yo quería que ella encontrara la mejor versión de su padre y en ese momento pues yo no estaba en un momento personal, no estábamos pasando un momento personal mi hermano y yo muy bueno digamos a nivel profesional y personal, entonces preferí dedicarme a, bueno pues vivimos en un pueblecito mi hermano y yo
pues yo monté un negocio en el pueblo donde vivíamos que no tenía nada que ver con la música, aunque sí que había música siempre, era un local muy divertido de otras actividades. Y digamos que el tiempo que mi hija, hasta que, bueno, ahora tiene 16 años, va a cumplir, ella ha conocido a una persona tranquila y dedicado siempre a ella, que es lo que yo puse como prioridad y que es lo que me apetecía hacer en la vida en ese momento, ¿no? Porque la música emocionalmente nos estaba haciendo pasar momentos complicados. Entonces decidimos esa desconexión. Mi hermano hizo lo que tú has comentado muy acertadamente y yo hice una vida, casi me faltó criar ovejas y cabras, pero estoy en ello. Y supongo que durante todo este tiempo y todas estas experiencias que nos habéis contado es lo que ha llevado a dar nombre al nuevo disco, ¿no? Aprendiendo a vivir. Pues mira, no lo podía decir mejor, Miguel. Evidentemente, nosotros somos de los que pensamos, también con los años, ¿no? Te vas dando cuenta de que no terminas de aprender nunca, ¿no? Con 20 años te crees que te vas a comer el mundo, que lo tienes todo hecho y luego resulta que el mundo va y te come 10 o 12 veces a ti, ¿no? Entonces, esa canción, Aprendiendo a Vivir, precisamente, nos pareció que como por el momento emocional del disco, por lo que significa el título y porque además es la segunda parte de Perdiendo la Inocencia, que daba nombre al primer disco, se me ocurrió la idea de contar la vida, contar quién soy, contar un poco cómo veo las cosas con los ojos de ahora, ¿no? Porque yo cuando escribí Perdiendo la Inocencia, pues tenía 20 años, 20 y pocos años, y ahora pues me apetecía revisar esa canción y contar esas cosas, pero desde el punto de vista de ahora, de la persona que soy ahora. Y bueno, pues al final resume muy bien lo que es el disco, ¿no? Porque bueno, estamos aprendiendo siempre, ¿no? Y malo, el día que crees que ya lo sabes todo, estás perdido. Por cierto, fantástico el vídeo de Una Vez Más, ¿no? Esa imagen de un poco el antes y el después, cuando os cortáis el pelo. El pelo era de verdad, ¿no? El pelo largo que teníais. Ah, no era de verdad. No, trampa. Estuve yo ahí pensando, digo, ¿esto es de verdad o no es de verdad? No era, ya os lo habíais cortado, ¿no? Sí. Pero el mensaje está muy chulo, el vídeo. El mensaje que lanzáis con ese vídeo, con ese tema, es chulo. ¿De quién fue la idea de hacer esto? Pues mira, fue un poco en una reunión con Dani, con el presidente de la compañía de Sonogram, pues bromeamos cómo arrancar el vídeo y él dijo, pues podríamos hacer un guiño a las personas, un poco un reencuentro, ¿no? Para que los que estén un poco más despistados, de repente la gente que le pueda sonar, digamos, menos, pues que os asocien enseguida, ¿no? Entonces pusimos los primeros acordes de Locura sin partitura y eso y Dos Pelucas. Y las pelucas fueron las primeras que cayeron durante el rodaje, pero lo divertido fue que, claro, durante el rodaje tuvimos que ir a comer y estábamos en ese momento grabando con ese look y estuvimos comiendo con las pelucas y ya a mí se me hacía rarísimo, ya llevan en la cabeza semejante cantidad de pelo, ya me parecía ciencia ficción, pero fue muy chulo. Aprendiendo a Vivir ya está en la calle, está en formato físico y creo que estáis a la espera de lanzar formato en vinilo, ¿no? Del disco. Sí, bueno, la idea era lanzar formato digital, obviamente, formato en CD, y nosotros, como somos unos nostálgicos, pero además, fíjate lo que son las cosas, ¿quién nos iba a decir a ti y a nosotros que nos gustan los vinilos que el vinilo estaría de moda otra vez ahora, ¿no? Sí, Parece ser que hace ya... No os podéis imaginar la cantidad de artistas que estoy entrevistando estos días que están sacando o piensan sacar sus nuevos temas en vinilo. Sí, porque fíjate que yo leí un estudio hace poquito que dice que ya van como 3 años consecutivos que en Europa se venden más vinilos que CDs, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado esto, ¿no? Entonces sí, va a salir en vinilo también, pero bueno, ha habido un problemilla con la fabricación porque hay mucha demanda y lo que es el disco CD ya está fabricado, la descarga digital ya está lista y el vinilo está tardando un poquito más, pero bueno, dicen toda la gente, hemos puesto un vídeo ayer para explicarlo, que hay una demora y la gente, todo el mundo dice, no, nos da igual, o sea, queremos el vinilo y esperarán lo que haga falta. Sí, hombre, mira, nosotros somos los primeros que estamos muy nerviosos porque, obvio, a ver, el CD ya lo tenemos y nos parece muy bonito, pero hombre, tener un vinilo, esa sensación del tocar la música, de ese tacto, de ese tamaño de foto y tal, pues el vinilo va a estar, aunque ha tardado, mira, aprovechamos a decirlo, va a tardar un poquito más, pero el vinilo va a llegar, así que no cunda el pánico. Bueno, antes de marchar, os vamos a escuchar a María Antonia.
Hola, mi nombre es María Antonia Santa Cruz, conocí a los chicos por casualidad. Solo puedo decir que conocerlos y tenerlos en mi vida me ha cambiado por completo. Si los admiraba como músicos, como persona, me quito el sombrero ante ellos. Son unas personas muy importantes en mi vida en este momento. Les preguntaría muchas cosas, pero lo único que les voy a preguntar es cuándo va a ser la fecha del próximo concierto y dónde. Nada, les mando un abrazo muy fuerte y todo mi cariño. Ya saben que aquí estamos siempre para Platón y para ellos. Un abrazo fuerte. Bueno, pues contarme qué es lo próximo que va a llegar, si tenéis previsto al nuevo concierto, nuevas fechas, qué es lo más inminente de Platón. Mira, precisamente mañana hay una reunión para eso, sí, lo sé. Sí, mañana nos vamos a juntar con la gente de nuestra compañía, de nuestra oficina, porque, a ver, con el tema de los aforos, pues se complica, porque cuando tienes, por ejemplo, este día pasado 14, tocamos con toda la banda, tiene que ser un sitio que tenga un aforo más grande, los sitios de aforo más grande tienen unas condiciones, pues a la hora de alquilar sonido, equipos, incluso los propios locales, que complican con el tema de los aforos. O sea, estamos barajando, haciendo malabares con cosas que no están en nuestra mano, pero que nos toca manipular para ver cómo hacerlo, ¿no? Entonces, hay ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Cádiz, Málaga, que son fetiches nuestras, que siempre hemos ido y que se van a cerrar en los próximos días, con lo cual iremos diciéndolas a medida que encontremos locales donde se pueda tocar. Pues decirnos antes... Vamos a decir, Miguel, perdónanos, que siempre se nos olvida, lo vamos a decir en nuestras redes sociales. Eso iba a decir, que nos digáis las redes sociales para que la gente sepa cómo seguiros y saber nuevas noticias. Cuéntanos. Sí, la falta de costumbre a veces, bueno, pues las redes son muy sencillas, mira qué original, Platón Oficial. O sea, con eso ya entran en nuestra red, también la página web www.platonoficial.com, donde hay vídeos, fotos, todo lo nuestro, incluso fondos de pantalla con el disco, en fin. Y ahí es el sitio donde obviamente comunicamos todo y se anunciarán las fechas en cuanto estén cerradas, se van a anunciar en breve. Muy bien, pues todos atentos a Platón Oficial en las redes, en Facebook, en Instagram, en la página web. Tenéis, creo, incluso una tienda con productos de Platón para el que le guste. Y nada, os seguimos ahí y sabemos todas vuestras noticias, vuestras próximas novedades. Muchas gracias, chicos, por haber estado con nosotros y que tengáis mucho éxito y que dure muchos años más, que no hagáis descansos tan largos. Miguel, si me permites, que lo hemos cogido por costumbre y creo que es justo, también te queremos dar las gracias a ti, porque las entrevistas que estamos haciendo, las que podemos hacer, que no son presenciales, nos tratáis con un cariño que nos emociona y eso también queremos agradecértelo. Así que gracias. Gracias a vosotros. Michel, Chus, Platón, hoy con nosotros en Featuring. Mucho éxito y mucha suerte en los nuevos proyectos. Gracias. Gracias, Miguel. Querido. Saludos. Tendrás que elegir si vives tu vida